Lee conmigo, por favor, el texto del día de hoy, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay? Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Hermanos, en esta mañana el título del mensaje es Siguiendo a Jesús en mi lugar de trabajo. Este parece un mensaje muy enfocado y muy dirigido a una área en especial de nuestra vida, el trabajo. En el mundo laboral moderno existe una frase que se ha vuelto muy conocida. La gente no renuncia a sus trabajos, la gente renuncia a sus jefes. Y eso no solamente es una percepción popular, hermanos. La firma Gallup, una firma investigadora, hizo una encuesta realizada a más de 80,000 gerentes y empleados y demostró que la relación con el supervisor directo es el factor más determinante en el compromiso laboral de una persona, encontrando que casi el 80% de los encuestados dejan su trabajo por causa de su jefe inmediato. De manera similar, otro estudio, Harvard Business Review, concluyó en uno de sus estudios esta frase: los empleados toleran condiciones y ritmos difíciles, pero no toleran líderes injustos, deficientes o abusivos. En otras palabras, el problema no es el trabajo o el salario, sino las experiencias constantes de un trato injusto, falta de reconocimiento o ambientes desgastantes con su jefe. Y hermanos, esto no es algo lejano a nosotros, ¿verdad? No es algo teórico, sino profundamente cercano y real. Cuando estaba yo leyendo estas cosas, probablemente algunos de ustedes sintieron cierta identificación. Y es que cuando uno enfrenta situaciones como estas, hermanos, en el trabajo, nuestro corazón tiende a reaccionar con resistencia, con frustración, con queja y a veces hasta nos defendemos o actuamos a la defensiva constantemente. Hoy en nuestro contexto, en nuestra vida, en nuestra época, hay alternativas para no padecer eso. Si quisiéramos, ¿verdad? Puedes cambiar de empleo, puedes renunciar. Incluso la gente puede recurrir a recursos legales. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, muchos creyentes no tenían esta opción. La mayoría de los creyentes en provincias romanas a las cuales está dirigida esta carta eran siervos que dependían completamente de sus amos. No tenían libertad, enfrentaban incomodidad, trato injusto, sin posibilidad de cambiar sus circunstancias. Y ese es precisamente ese grupo de creyentes a los que Pedro está escribiéndoles. El domingo pasado, hermanos, vimos algo fundamental que establece la base para este texto. Recordamos que fuimos llamados por el Señor, siendo peregrinos en este mundo, a cuidar nuestra alma y nuestra conducta y particularmente vivir en sujeción a toda institución humana. Que nuestra identidad, recordábamos la semana pasada también,
como pueblo santo es manifestada en el diario vivir, en cómo vivimos, en cómo respondemos ante los demás. Y ahora Pedro aterriza esto a un terreno más específico, nuestro lugar de trabajo. Pedro ya no está hablando solo de autoridades generales como el gobierno. Pedro ahora está refiriéndose a las relaciones directas y cercanas que los creyentes tienen diariamente. Y aquí el apóstol responde una pregunta muy relevante para nosotros en esta mañana. ¿Cómo seguimos a Jesús en el trabajo? Especialmente cuando enfrentamos y sufrimos injusticias. Y la respuesta que Pedro nos da es profundamente contracultural, porque comienza no cambiando nuestras circunstancias, no cambiando a los demás, sino transformando la manera que nosotros respondemos ante ella. Y por eso el título de este mensaje, hermanos, siguiendo a Jesús en mi lugar de trabajo, porque el llamado del día de hoy es que podamos seguir a Jesús en nuestro trabajo, estando en sujeción incluso ante las injusticias vividas. Y vamos a desarrollar este mensaje en 3 puntos, hermanos. El primero de ellos, con esto en mente, es a qué nos llama el Señor en nuestro lugar de trabajo. Y el primer punto es a estar sujetos aún en las injusticias del trabajo. Lee nuevamente conmigo el versículo 18 nada más. Dice Pedro: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Este es un mandato que abre el pasaje, hermanos. Es un llamado esencial que aborda de lleno algo que afecta nuestro corazón e impacta nuestro corazón día con día. Nuestro trabajo. Y lo primero que Pedro hace es describir a quiénes está dirigiendo. Y se dirige a una clase de personas en particular, ya les llama siervos. Pero estos siervos, a diferencia de la palabra más común en la Biblia, la cual es una palabra que es en griego, se dice doulos. Esta no es esa palabra, es una palabra oiketes, que está referida más a los siervos, sí, que no tenían libertad, pero que su trabajo era más bien de administrar las casas con habilidades profesionales, con capacidades incluso superiores que sus amos. Eran maestros, eran administradores, eran médicos, enfermeras, que incluso tenían siervos a su cargo mismo. Estos siervos era una clase de profesionales, pero que no contaban con derechos, que incluso podían llegar con una cierta cantidad de dinero a lograr comprar su libertad a lo largo del tiempo. Parece ser, hermanos, que estos siervos de este tipo eran los siervos que abundaban en las iglesias de las provincias romanas a las cuales Pedro está escribiendo. Siervos capaces como tú, como yo, que estudiaron como tú, como yo, que administran, que tienen una autoridad superior. La única diferencia con nuestra época es que ellos no podían decidir cambiar sus condiciones, no podían renunciar. Todo su sustento dependía de sus dueños. Y esa es la categoría más cercana a lo que tal vez hoy podríamos llamar como empleados. Y Pedro está diciendo: ustedes siervos estén sujetos a sus amos. La sujeción que Pedro está describiendo aquí no es solamente externa, no es solamente cumplimiento de tareas, es una disposición voluntaria que reconoce la autoridad y decide en su corazón, no forzado, no obligado, sino decide en su corazón responder correctamente dentro de esa situación. No es solamente una acción, es una actitud, es una disposición del corazón. Y Pedro añade algo más que intensifica este mandato. Dice con todo respeto, no con poquito respeto, no con algunos momentos de respeto. Dice Pedro con todo respeto. Y esto implica que Pedro les está diciendo a estos siervos creyentes: ustedes pueden
respetar a las personas independientemente de la calidad moral de esas personas, porque esas personas fueron hechos también a la imagen de Dios. Merecen todo respeto. Pedro, aunque no me respeten a mí, sí. Respetamos no por lo que nos dan, respetamos por lo que esas personas representan, que es la imagen de Dios, aunque torcida, aunque respondiendo de una manera inapropiada a veces. Que eso es lo que sigue diciendo Pedro en el versículo 18. No solo a los que son buenos, no solo a los que son afables, sino también a quién, hermanos, a los insoportables. Yo no sé cuántas veces has usado tú esa palabra, pero si alguna vez la has usado, espero no muchas, regularmente ¿en qué contexto usamos la palabra insoportable? En un contexto sumamente negativo, ¿verdad? No estamos describiendo algo positivo con esa palabra, ¿verdad? Pedro está diciendo no solamente a los que son fáciles de sujetarse, porque a los buenos y a los afables técnicamente en lo natural podemos sujetarnos, pero Pedro dice también a los que son insoportables. La palabra ahí describe a alguien torcido, a alguien que no se endereza ya con el tiempo, a alguien moralmente desviado, a alguien difícil, a alguien con quien no puedes razonar. ¿Te suena algo parecido a esto? Espero que no, pero la realidad es que muchos de nosotros vivimos en esta realidad en el trabajo. Y Pedro no está hablando aquí de jefes exigentes, hermanos, porque una cosa es un jefe exigente, ¿verdad? Pero que te exige lo correcto, que te exige y te lleva a cumplir lo que debemos de hacer. Pedro no está hablando de jefes exigentes. Pedro está hablando de personas que actúan abusando de su autoridad injustamente y afectando negativamente a otros. Y hermanos, aquí es donde entra y donde esto nos empieza a confrontar a todos nosotros. ¿No es verdad que es natural responder a los jefes buenos y afables con respeto, incluso hasta con prontitud? Pero Dios nos está llamando en esta mañana, hermanos, a que nosotros como iglesia, al igual que estos creyentes siervos, podamos vivir de una manera diferente a lo que recibimos. Podamos dar a nuestros jefes insoportables, irrazonables que tú tienes en tu trabajo, tal vez nunca los llamarías así, pero en tu corazón tal vez has pensado eso. Entonces eso valida lo que está diciendo Pedro. Es que nosotros no reaccionemos ante eso. Y es importante aclarar algo también, hermanos. El Señor no está probando la injusticia ni validando el abuso. Lo que el Señor está haciendo aquí es enseñarnos a ver cómo vive un creyente en un mundo caído donde las autoridades están afectadas por el pecado y cómo podemos responder ante ello de una manera que agrade a Dios. Incluso, hermanos, y aquí hago ese paréntesis, incluso incluyendo a los jefes cristianos. Porque los jefes cristianos también podemos volvernos, como dice Pedro, insoportables por causa de nuestra naturaleza caída. No digan amén, jefes que están aquí. Versículo 19. Pero dice, porque al hacer esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pedro está dando la razón de este mandato. No es que Pedro dé mandatos solamente pues porque hay que cumplir, hay que ser buenos cristianos. No, Pedro está diciendo, hay una razón. Y no tiene que ver con vernos bien, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con agradar a Dios. Tiene que ver que entendamos para quién trabajamos realmente. Aunque fuimos contratados por una compañía, aunque tú tengas a cargo personas que alguien te encomendó, tienes que recordar que es Dios el que está arriba de nosotros, ¿verdad? Dice Pedro, esto haya gracia, esto es agradable, es lo que significa. Esto es un olor fragante para Dios. El Señor se deleita al ver a su pueblo responder de esta manera cuando no responde injustamente a tratos injustos recibidos. Y por eso dice, si por causa de la conciencia ante Dios, ¿qué significa eso, verdad? Este es el factor esencial de por qué hacemos lo que hacemos,
que Pedro nos está mandando a hacer. No es que respondamos en sumisión y respeto porque nuestro jefe lo merezca, o por cuidar nuestra imagen, o para simplemente evitar problemas, ¿verdad? Bueno, a nadie nos gustan los problemas, entonces vamos a llevarla tranquila. No, Pedro está diciendo, respondemos de esta manera porque vivimos con una conciencia informada de quién es Dios y que Él está delante de mí y nosotros respondemos ante Él en todo lo que hacemos. A esto se le llamaba coram Deo. Una conciencia de que todo lo que vivimos, aunque nadie te vea o aunque nada más tu jefe te pueda ver, todo Dios lo está viendo. Dios está delante de ti. Vivimos vidas delante de Dios en todo momento. Y sabemos que Él está presente, hermano. Sabemos que Él observa. Sabemos que Él es a quien servimos. Mira lo que dice Pablo, Colosenses 3, 22 al 24. Casi técnicamente las mismas palabras. Pablo dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Y nota esto, da la razón. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Porque hay mucha gente que puede ser muy sumisa, pero con motivaciones egoístas. Y Pablo dice, no, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para tus jefes o los dueños del negocio o los clientes. Sabiendo, versículo 24, que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y nota esto fenomenal y impactante en esta parte final. Es a Cristo el Señor a quien verdaderamente sirven. A esto se refiere el apóstol Pedro en su carta. A tener una conciencia de que en el organigrama de nuestro trabajo no está tu jefe o el director del corporativo, no. Está el Señor. El Señor está arriba de tu jefe. Injusto. Que no te ha promovido. Que se ha adjudicado el mérito de algo que tú has hecho y no te ha reconocido tampoco. Arriba de Él está el Señor. Y en otras palabras, hermanos, esto transforma nuestra perspectiva del trabajo. Porque cuando el entorno es difícil, con jefes que nos tratan injustamente, a veces podemos ser empujados a vivir de una manera como el mundo vive. Y nosotros ya no pertenecemos a este mundo, vivimos en el mundo, pero ahora somos parte de su pueblo santo, hermanos. Nosotros podemos sobrellevar, como dice Pedro, sobrellevar penalidades sufriendo injustamente. Pedro dice esto porque esto significa cargar con un peso muy duro, pero sin reaccionar en pecado. No es que tú vayas a responder en tu trabajo de forma resignada y pasiva. Bueno, pues es que me dijeron el domingo el pastor dijo que yo tenía que sujetarme. Bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? No me encanta mucho la idea. Bueno, pues a ver si ya es hora de salir o a ver si algo se organiza ahorita de parte de recursos humanos. Esa no es, hermanos, la manera, sino que el Señor dice, resistiendo el impulso natural de la carne para sobrellevar penalidades al sufrir injustamente. ¿Notas que Pedro no ha sacado de la ecuación el sufrir injustamente? No es que Pedro esté diciendo, bueno, en algún momento si haces lo correcto, ya vas a dejar de sufrir. No, Pedro sigue diciendo, mira, esta es la clase de vida de un creyente en medio de un mundo caído. Sigues sufriendo injustamente. Y esto es algo que todos debemos de escuchar, los que trabajamos, somos empleados, incluso los que son dueños o son emprendedores, pero particularmente los empleados, los que tienen una autoridad directa arriba de ellos. Hermanos, nosotros no cambiamos de trabajo simplemente porque estamos padeciendo injustamente. No es ese solamente el indicador. De hecho, Pedro está animando a que vivamos de una manera en donde podamos reflejar qué hace un cristiano cuando es tratado injustamente. ¿Qué hace? Reflejar a Cristo. Pero si tú decides irte muy rápido de esa escena o huir al sufrimiento, ¿cómo es que la gente se va a dar cuenta del Cristo que tú representas en ese lugar?
¿Te has puesto a pensar en eso? Pero es que ya son muchos meses, ya son muchos años, pastor. Bueno, yo no digo que no cambies de trabajo, yo no digo que no cambies de jefe, pero ¿qué está motivando tu corazón? ¿Reflejar al Señor en este mandato, en este versículo 19, o simplemente mi comodidad, sentirme bien? No me siento cómodo cuando me gritan, no me siento cómodo cuando me exigen, no me siento cómodo cuando no reconocen lo que yo hago. Ok, Pedro dice, si sobrellevas penalidades sufriendo injustamente, esto haya gracia delante de Dios. A Dios le está agradando cuando un creyente persevera ante el sufrimiento injusto. Y hermanos, versículo 20, dice Pedro en este primer punto todavía, hace una pregunta genial. Una pregunta que nos lleva a confrontar nuestro corazón y seguramente los creyentes, siervos que estaban leyendo esta carta también. Versículo 20, dice Pedro, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? ¿Qué mérito hay? Dice Pedro. Es una pregunta bien confrontadora que nos apunta a este lugar, hermanos. No todo el sufrimiento en el trabajo que tú y yo vivimos es un sufrimiento injusto. Duele reconocerlo. Necesitas mucha humildad y transparencia en tu corazón, pero no todo el sufrimiento que tú y yo tenemos en el trabajo es injusto. Hermanos, sufrimos y padecemos, pero no siempre por causas injustas. Sufrimos la mayoría tal vez de las veces en general por nuestras propias fallas. La mayoría de las veces sufrimos por nuestro orgullo, por nuestra rebeldía, por nuestra, permítanme esta palabra, testarudez. El libro de Proverbios lo llama necedad. Hacer lo que queremos sin escuchar a otros y sin escuchar a Dios de lo que tal vez nosotros necesitamos corregir. Y Pedro dice, tal vez, si son tratados con severidad por esas cosas, pues eso no es ningún mérito. Ustedes merecen eso. Ser tratados con severidad cuando no están cumpliendo con alguna responsabilidad. Y tal vez ahí, hermanos, los insoportables no son los jefes. Ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Los insoportables podemos ser nosotros. Nadie diga amén. Sí me estoy explicando, hermanos. Es que mi jefe es bien rudo. Y la pregunta es, ¿cómo es que llegas a la conclusión de que es un trato injusto? Primero, ¿ya revisaste tu vida? ¿Ya revisaste el cómo estás desarrollando tu trabajo? Pastor, ¿cómo puedo saber que estoy pecando en el trabajo? Porque Pedro dice que si hago estas cosas, entonces esto es estar pecando. Ok, déjame, te doy algunos ejemplos de pecar en el trabajo. Si quieres anotarlas. Cuando llegamos tarde o pasamos el tiempo en cosas personales. Cuando actuamos con negligencia en nuestras tareas. Cuando usamos los recursos del trabajo de manera deshonesta. Cuando hablamos mal o sin evidencia de otros compañeros o autoridades. Cuando usamos información de nuestro trabajo para beneficio personal o chisme. Se reúnen las personas contigo para platicar el lunes porque tú eres el de la información. ¿De dónde sacas esa información, hermano? Cuando resistimos con orgullo o culpamos a otros cuando se nos corrige en el trabajo, hermanos, estamos pecando. Y si sufrimos, dice Pedro, por estas cosas, eso no es injusticia. Se llaman consecuencias de nuestras acciones. Yo lo quiero decir con cuidado, hermanos. Esto no es una reprensión sin sentir lo que todos luchamos en el trabajo. Pero el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Si nosotros vamos a ser una iglesia cuya identidad es una iglesia llamada a ser santa,
no solamente se trata de lo que hablamos, se trata de cómo vivimos y lo que reflejamos en nuestra vida. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Cuando estábamos en las tinieblas, eso es lo que hacíamos, no teníamos otra manera de actuar. Pero ahora que hemos venido a la luz admirable, hermanos, esa luz admirable está ahí en tu trabajo con un foco listo, encendido por el Señor, y tú eres el encargado de reflejarla. Se te ha dado esa identidad, se te ha dado ese poder. Y por eso Pedro está diciendo algo muy importante antes de cerrar este pasaje, ¿verdad? De esta primera parte. Tengan cuidado nada más, no va a ser que malinterpreten y crean que es sufrimiento injusto cuando es pecado. Y nosotros, hermanos, este es el llamado que tenemos de vivir de una manera que le respondemos a los demás diferente a como ellos nos responden a nosotros. Mira lo que dice Jesús mismo en Lucas 6:33. Jesús dice, si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? ¿Notas el parecido de lo que Pedro está diciendo? Si ustedes hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Me tratan bien, yo los trato bien. Dice Jesús, eso hace un pecador. Antes, versículo 35, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Eso nos serviría mucho en el trabajo, hermanos. Vamos al trabajo sabiendo que servimos al Señor, no esperando nada a cambio de nadie. Si el Señor no lo da, es por la gracia de Dios, es porque el Señor así lo quiere, porque confiamos en Él. Y dice Jesús, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo. Wow. Jesús está diciendo, alguien que se comporta de esta manera es alguien que es hijo del Altísimo en cualquier lugar. Y Pedro está diciendo, eso es lo que somos, hijos de Dios, llamados a ser santos. Déjame te leo una cita de Paul Tripp, hablando de este tema. Él dice, como hijos de Dios, vivimos de una manera tal que no está en función de cómo estoy siendo tratado, sino en función de mi identidad como hijo de Dios. No importa cuán injustamente estoy siendo maltratado. El maltrato no modifica mi identidad gobierna. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué gobierna en nuestra vida? ¿Gobierna el maltrato que tú recibes o gobierna la identidad que también has recibido en Cristo? El mundo nos dice, defiéndete, no te dejes, paga con la misma moneda. Y bueno, no solamente el mundo, ¿verdad? Familiares, hermanos cristianos nos podrían dar ese consejo. Pero aquí el Señor, a través de esta carta en Pedro, nos está diciendo una mejor manera. Donde el Señor promete una clase de recompensa. Donde esta pregunta termina en el versículo 20 diciendo, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello, por hacer lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, nuevamente Pedro cierra el argumento. Esto haya gracia con Dios, esto le agrada al Señor. Esto produce gozo en el corazón de Dios cuando sus hijos caminan de esta manera. Y hermanos, esto es lo que significa seguir a Jesús en el trabajo. No solo hacer bien las cosas cuando es fácil y conveniente, sino a reflejar su carácter cuando es difícil, injusto y desalentador. Y eso, hermanos, nos lleva al segundo punto del mensaje, que es, ¿por qué es que somos llamados a vivir así? Y te voy a pedir que leas ahora el versículo 21. El segundo punto de este mensaje es, enfrentamos el sufrimiento siguiendo los pasos de Jesús. Enfrentamos el sufrimiento siguiendo los pasos de Jesús. Dice el versículo 21, porque para este propósito, está bien claro, ¿verdad? Quisiéramos que no fuera tan claro, pero Pedro está siendo sumamente claro. Porque para este propósito ustedes han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Después de mandarnos a estar sujetos ante la injusticia del trabajo, Pedro ahora nos revela la razón, el propósito, porque este es nuestro llamado. Pero está diciendo,
Déjenme les introduzco a ustedes, hermanos creyentes en las provincias romanas, el tema del sufrimiento. Para esto Dios nos ha llamado. Y yo quiero que te agarres bien de tu silla y abras tu corazón y le pidas al Señor que nos hable a través de este tema. Pedro va a continuar con el tema del sufrimiento, ahondando cada vez más hasta el resto de la carta. De hecho, esto es uno de los temas principales de la carta, el sufrimiento. Y aquí Pedro está retando a los creyentes a darse cuenta que este es el llamado al cual el pueblo santo ha sido convocado. No solamente a proclamar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, sino que ese llamado lo ejecutamos en un contexto de sufrimiento y muchas veces de sufrimiento en injusticias. ¿Te has preguntado, hermano, alguna vez por qué batallamos tanto con el tema del sufrimiento? O quiero pensar que tú batallas, yo batallo, pero ¿por qué batallamos tanto con el tema del sufrimiento? Tal vez sea porque el sufrimiento para muchos de nosotros es como algo que le pasa a otros, algo que debería evitarse a toda costa. No lo queremos, no lo esperamos, pero cuando llega, muchas veces, hermanos, díganme si es verdad o no lo que voy a decir, muchas veces reaccionamos cuestionando a Dios o desanimándonos fuertemente. Y el Señor, el día de hoy, quiere que nos demos cuenta que el sufrimiento confronta directamente nuestro corazón. ¿Por qué? Porque expone nuestra autosuficiencia, porque expone nuestra comodidad y nuestro amor a ella, y revela el sufrimiento, hermanos, revela, y particularmente el sufrimiento por injusticias, revela dónde está puesta nuestra principal esperanza. Hemos sido llamados a enfrentar el sufrimiento y particularmente el sufrimiento injusto. Lo voy a repetir muchas veces durante este punto, hermanos. Porque esto es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Tú y yo debemos recordar que es maravilloso haber sido hechos hijos de un Dios santo, con un título que nos llama real sacerdocio, nación santa. Eso es hermoso, glorioso, nos emociona, debería emocionarte. Yo sé que lo hace para muchos de ustedes, pero también nos debería de emocionar, aunque nuestra carne no lo hace, que fuimos llamados a enfrentar el sufrimiento en nuestra vida. Y eso es parte del plan del Señor para su pueblo. Dice el versículo 21, ¿verdad? Para este propósito han sido llamados. Filipenses 1:29, Pablo secunda esta idea también. Dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, que es una concesión, un regalo. El Señor nos ha dado en Cristo, ¿qué nos ha dado? No solo creer en Él, sino que también, hermanos, sufrir con Él. 2 regalos. Hay una canción que se llama 3 regalos. Este es 2. Creer en Él es un regalo de Dios. La palabra de Dios dice que sufrir por Él es un regalo de Dios. Es una gracia de Dios. No se siente como gracia, pastor. Y yo estoy de acuerdo. Pero por eso el Señor nos confronta en esta mañana y al mismo tiempo nos alienta a no sentirnos en un terreno extranjero cuando estamos sufriendo injustamente. Ahí está la gracia de Dios en medio de nuestra vida. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que cuando tú llegas a tu trabajo y empiezas a sentir y a padecer por causas injustas, por comentarios, por actitudes, por desconsideraciones injustas, ¿te has puesto a pensar que ahí está el Señor otorgándote gracia porque tú estás sufriendo por Él para reflejarlo a Él en medio de un mundo perdido? Pero muchas veces pensamos lo contrario, decimos, es que algo está saliendo mal.
Esto no debería estar pasando. Si a mí me contrataron y yo pensaba que iba a prosperar, yo pensaba que me iba a ir bien. Me voy a cambiar a otra empresa o me voy a ir a trabajar a otra cosa. Al cabo ahí va a ser diferente. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Quién tiene aquí más de 20, 30 años trabajando? Saben que ese argumento es totalmente falso, exceptuando algunas o haciendo algunas excepciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, hermanos. Aquí no es el lugar donde la paz está completada. Aquí es donde nosotros representamos a Dios como peregrinos y extranjeros. Y un peregrino y un extranjero sufre en un terreno donde todavía no es su hogar, pero no sufre sin razón, no sufre sin un cuidado, sufre con un propósito, dice Pedro. Y luego Pedro nos dice cómo es este sufrimiento. Versículo 22. Dice, Jesús sufrió por ustedes, dejando ejemplo, y nos dice el 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, hermanos. No se halló engaño alguno en su boca. Aquí Pedro está utilizando palabras y versículos completamente casi enteros del profeta Isaías, capítulo 53. Todo este pasaje. Y Pedro nos está diciendo, no solamente fuimos llamados al sufrimiento, sino que ahora Cristo nos llama a sufrir a la manera de Él, como Él lo enfrentó. Y qué contraste radical, ¿verdad? Cristo no comete pecado, nosotros a cada ratito nos provocan y nos encendemos y decimos cosas que no debíamos de decir. Respondemos con actitudes que después nos dolemos y decimos, ¿por qué dije esto, hombre? O tal vez ni siquiera eso y tú estás enganchado todavía con tu jefe o con tus compañeros por algo que no te pareció justo. Dice que Cristo sufrió siendo completamente santo. No hubo una sola acción incorrecta en Él, no hubo engaño. Cristo no manipuló, ni distorsionó, ni acomodó la verdad para evitar el sufrimiento. Jamás. Él siempre habló la verdad y lo que eso implicara, Él lo iba a vivir con gusto, sometiéndose a su Padre. Por eso Pedro cita Isaías 53:9. Ni había engaño en su boca. Nunca suavizó la verdad. Nunca la comprometió. Pero ¿cuántas veces nosotros sí somos tentados, especialmente en el trabajo, hermanos? Tú dices, pero pastor, yo no engaño, nunca he dicho mentiras. Pero ¿qué tal exagerar algo para afectar a alguien? ¿O qué tal exagerar algo para librarte de algo tú? ¿Qué tal ocultar algo? ¿Qué tal acomodar las versiones para que no nos vayan a regañar? Pedro en el versículo 23 dice también, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Me parece muy interesante el significado de la palabra ultrajaban. Dice que el ultrajar, hermanos, son insultos, son ataques verbales, son palabras ofensivas. ¿Sabes que Jesús, tú sabes, fue humillado, fue blasfemado, le llamaron engañador, le llamaron blasfemo, le llamaron amigo de pecadores, le llamaron aliado del diablo? ¿Cómo te dicen a ti en el trabajo? Bueno, no me digas ahorita, ¿verdad? Pero ¿no es verdad que nos insultan por causa injusta, tal vez por tu fe, tal vez por tu dedicación, tal vez por hacer lo bueno? Recuerda, Cristo también fue ultrajado, pero Él no respondía ultrajando. Y sigue diciendo el versículo 23, cuando padecía, no amenazaba. Porque eso es lo que muchos de nosotros en nuestra naturaleza hacemos cuando padecemos. Se nos descontrola la carne, hermanos. Bueno, no, la carne sale, pues. En formas diversas. Explotando nuestro carácter. Insultando a otros. Aislándonos de otros. Oye, y fulanito de tal, ¿dónde anda? Pues teníamos junta, pero ¿dónde anda? No, quién sabe. Tú dices, no estoy insultando a nadie, pero tú en tu corazón estás albergando una clase de amargura y una clase de resentimiento que es básicamente
la semilla que da lugar al insulto. ¿Y por qué Jesús podía responder de esta manera? Lo dice al final del versículo 23. Dice que no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pedro está diciéndonos por qué Jesús podía hacer esto. Jesús no era una clase de Superman que él hacía todo perfecto, fácil, sin enfrentar una lucha, sin enfrentar una tentación como todo ser humano enfrentamos. Por eso encontramos en Jesús un siervo salvador que nos identificamos con él. Pero dice que Jesús se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús se encomendaba al Padre. Todas las noches lo buscaba y se despojaba de todas sus cargas y todas sus peticiones. Y por eso les decía a los discípulos, cuando los discípulos le preguntaban, Señor, ¿vas a comer? Y Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Encomendaba todo a aquel que juzga con justicia. Hermanos, quiero preguntarte esto. Y respóndelo no pensando en tu amigo, compañero, pensando en ti. ¿Eres un cristiano que baja la guardia y reaccionas con palabras o actitudes amenazantes en tu trabajo? ¿Eres un cristiano conocido en tu trabajo por tu carácter fuerte cuando entras en tensiones? ¿Eres un cristiano que en tu trabajo tiendes a diluir la verdad para agradar a tu jefe o conseguir algo? ¿Eres un cristiano en tu trabajo? Hermanos, esto es importante que nosotros lo podamos reflexionar. Porque cuando eres tentado a perder la cabeza, todos lo somos, no buscamos desquitarnos, no buscamos usar nuestro poder, autoridad que tenemos para devolver el agravio. Jesús pudo hacerlo, Él tenía toda la autoridad para juzgar a sus acusadores, insultadores, y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Porque no podía hacerlo? Claro que lo podía hacer, pero Él lo hizo por el propósito por el cual Él vino a este mundo. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar y rescatar a todos los que estábamos perdidos. Ahí estabas tú, ahí estaba yo. Y ahí estaba tu jefe probablemente. Y probablemente al Señor no lo ha salvado, pero te tiene ahí con un propósito más allá de simplemente cumplir metas o promociones y logros en la empresa. Así se ve seguir a Jesús, hermanos. No solamente en la cruz final, sino en las injusticias de la vida, fortalecidos por su gracia suficiente. Así se ve en el trabajo, seguir a Jesús. Así se ve en la casa. Si tú eres madre, ama de casa, y no tienes un jefe en un trabajo, pero sí tienes un jefe en tu casa, en un sentido, una autoridad, de lo cual Pedro va a hablar en el siguiente pasaje. Todos tenemos de alguna manera una autoridad. Así se ve seguir a Jesús. No respondiendo como somos tratados y no guardando estas cosas porque seguimos los pasos de Jesús. De hecho, la palabra ejemplo ahí, hermanos, es una palabra bien linda, ilustrativa. Ejemplo es una alusión a estas hojas transparentes que los niños ponen. A lo mejor ahorita ya no hay, ¿verdad? No sé si haya, pero cuando yo estaba niño ponían unos libros para poder hacer caligrafía o letras y ponías una hoja transparente arriba y tú ibas calcando y eso te ayudaba. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, esa es la palabra ejemplo. Eso es lo que quiere decir, que el Señor ha dejado el molde para que nosotros sigamos la ruta, la huella, el camino. No hay otro camino, no hay otra solución. El sufrimiento no es para evitarse, sino enfrentarse, pero siguiendo los pasos de Jesús. Y jóvenes que están aquí, antes de pasar al tercer y último punto, yo quiero, y el Señor puso en mi corazón compartir esto, puede ser para todos, pero particularmente sentí esta impresión del Señor para hablarles a ustedes en esta mañana. Jóvenes que están empezando su carrera profesional, que están empezando incluso su universidad, que están ya enfrentando una autoridad en el trabajo.
Yo quiero decirles, no adopten la mentalidad del mundo que abandona cuando algo se vuelve difícil o injusto. Hermanos jóvenes que están aquí, el trabajo que tienes no es casualidad. Dios te puso ahí. Persevera en Él, crece en Él, sé formado en Él. No busques condiciones perfectas, eso no existe. Si alguien te lo ha platicado, no es tan verdad. A menos de que seas el dueño. Y te puedo asegurar que siendo el dueño tienes muchas preocupaciones que te pueden hacer sacar la carne todavía peor también. Pero de eso se trata este pasaje, hermanos, jóvenes, que veas que Dios usa incluso entornos difíciles para formar tu carácter. Y tal vez tú digas, bueno, es que eso es demasiado alto, yo no puedo vivir así. Y la respuesta es correcta, exacto, no puedes vivir así por ti mismo. El trabajo que tienes es para perseverar no con tus fuerzas, sino por la gracia de Dios obrando en ti, sabiendo que el sufrimiento no es una evidencia de que vas en un camino incorrecto. Es la evidencia de que Dios te está obrando en tu vida y está formando en ti algo para el futuro, para la eternidad, para la edificación de las personas que te rodean. Así que si consideras algo, considera permanecer antes de renunciar. ¿Y de dónde sale esa capacidad? Y Pedro nos lleva al último punto. El último punto en el versículo 24 y 25 es: redimidos y capacitados por Jesús para una nueva vida. Lo voy a leer, versículo 24 nada más. Dice Pedro, de aquí sale esta capacidad de seguir a Jesús así. Que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes, ¿qué cosa? Sanados. Ahora nos apunta Pedro al fundamento de todo este llamado y de todo este seguir los pasos de Jesús. Hermanos, Jesús no solamente es un ejemplo, Jesús es nuestro sustituto. Todo se trata de Jesús. Su obra redentora, hermanos, en la cruz, hace que toda esta vida en el trabajo sea posible. Porque tú y yo no podríamos hacerlo. Decía muy bien Arturo ahorita que nos dirigían los cantos. Vivir de esta manera es imposible a nuestras fuerzas. Pero el Señor nos ha dado, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, la capacidad por hacerlo. Y es aquí donde encontramos el Evangelio, hermanos. La fuente de toda nuestra capacidad para vivir como el Señor nos está llamando aquí. Hermanos, si este pasaje se quedara solo en un mandato de sométete y sigue el ejemplo de Cristo, mira a Jesús, eso sería una carga imposible. Pero Pedro nos recuerda algo glorioso. Cristo no solo nos enseñó el camino, Cristo recorrió el camino y a través de recorrer el camino, lograr el fin de su trabajo, que esa es una palabra sinónima de obra, lograr el fin de esta obra, de este trabajo de Cristo, fue salvarnos, redimirnos, pero también capacitarnos a nosotros, los que ponemos nuestra fe en Él, para poder vivir siguiéndolo a Él. No hay otra fuente para eso, pues. Por eso es tan fundamental el Evangelio. Jesús tomó plenamente el peso de una carga que no le pertenecía. Jesús no pecó. Entonces, ¿cuál carga cargó? La nuestra, nuestros pecados, nuestras reacciones, nuestras rebeldías, nuestros resentimientos, nuestras quejas en el trabajo. Jesús las tomó sobre sí y en la cruz el Padre infringió sobre Jesús el castigo de esos pecados nuestros sobre Él. Él es el siervo sufriente verdadero. Él es el verdadero sufriente por causas injustas, pero que lo quiso hacer así por amor a nosotros, hermanos. ¿Cómo no nosotros vamos a poder responder ante ese gran amor que hemos recibido? ¿Cómo vivir de otra manera si Jesús fue el sufriente que injustamente quiso padecer, voluntariamente quiso cargar con nuestros pecados para liberarnos y darnos vida eterna? Pero no solamente vida eterna, darnos la capacidad de vivir de esta manera. Isaías 53:5, Pedro lo está citando, dice, el Señor hizo
que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, hermanos. Sobre Cristo cayó la iniquidad. Imagina todas nuestras formas de pecado en el trabajo y en todos lados. Pero Él quiso hacerlo. No porque lo mereciéramos, sino por amor. Extendió una gracia, permítanme decirlo así también, una gracia soberana. Él quiso extender gracia a los que Él ama, para que los que Él ama puedan seguirlo a Él en sus trabajos y en toda su vida, en todos los contextos. Porque, hermanos, Jesús sabía cuál era nuestro principal problema. Nuestro principal problema no son los jefes insoportables, no son las circunstancias adversas en el trabajo. Nuestro principal problema está en nuestro corazón. Cuando el caos externo del trabajo entra en nuestro corazón, se provoca un caos interno. Y es el pecado el que nos llena de ira, el que nos produce amargura y el que nos lleva a responder mal. Cristo cargó con ese pecado porque Él sabía que esa era nuestra principal necesidad. El Señor puede cambiar tu entorno en tu trabajo, pero de un momento a otro. Pero Él quiso hacer algo mejor. Quitar de tu corazón el poder y la condenación del pecado para nosotros poder vivir en este mundo transitorio, en este mundo hostil, en este mundo que no es santo, de una manera tal que podamos reflejar al mundo: Dios es real, Dios es verdadero, Dios salva a los suyos y salva a todo aquel que quiera venir a Él. Este es el poder del Evangelio, hermano. No es solamente un llamado moral a vivir mejor. Es una obra real que nos rescata, nos limpia y nos transforma. Hermanos, Jesús es el verdadero trabajador que completó perfectamente su obra. Él dijo en la cruz: consumado es. No dijo como nosotros al final del mes: casi cierro, casi termino, casi 100% de calidad, casi 100% de ventas en lo que sea que tú estés trabajando. Y Jesús no, Jesús dijo 100%. A lo que fui enviado, lo cumplí. El trabajo que Dios me encomendó, que el Padre me encomendó, ha sido completado. Eso vibra en nuestro corazón cuando tú y yo estamos sentados en nuestro trabajo, que no hemos terminado las cosas. Pero la gracia de Dios nos ha sido provista por Él morir en la cruz para nosotros vivir de esta manera. Y es aquí donde vemos el completo alcance de la obra de Cristo, hermanos. Con esto quiero ir cerrando. El Señor nos está llamando en esta mañana como iglesia, aquí en Gracia Soberana, hermanos, a que no vivas soportando la injusticia en tu trabajo en tus propias fuerzas. No tienes que hacerlo así. De hecho, si lo estás haciendo, déjame decirte, ya te ha sido provisto un nuevo poder. Una gracia que transforma tu vida y que ahora, como dice Pedro, puedas vivir a la justicia, muriendo al pecado, por la razón de que por las heridas de Cristo fuimos sanados. Y esto, quiero decirte esto, la sanidad a la que se refiere ahí obviamente no es física, pero tampoco se limita a que Dios nos sanó del pecado para poder vivir en la eternidad con Él. Eso está incluido y claro que eso es lo principal, pero también incluye, esa sanidad, hermanos, incluye el restaurar nuestra capacidad en este mundo para poder seguir a Jesús en los sufrimientos más injustos de la vida. Es como cuando tú te quiebras la pierna y tú vas al médico y tú eres sometido a un tratamiento y te buscan restaurar, no solamente para que tu pierna no se infecte o para que no vaya a ocurrir algo malo con el hueso, sino para que una vez restaurado eso, puedas caminar y puedas hacer tu vida conforme a lo que tú haces. Y Dios está diciendo, ustedes fueron sanados no solamente del pecado que los separaba de Dios, sino para ser sanados, para vivir como Dios pide que vivamos. Nadie tenemos del pueblo de Dios excusa para decir, es que yo no puedo vivir así. Si tú dices eso, entonces estás contradiciendo lo que Pedro está diciendo aquí. Lo que Jesús está enseñando de todo su poder en el Evangelio.
Y así, hermanos, nosotros sanos podemos responder con dominio propio, porque el dominio propio no es algo que tú haces, es un fruto del Espíritu. Para poder controlar, para poder medir, para poder amar, tus respuestas sean amables, sean respetuosas. Romanos 5, versículo 3 al 4. Mira lo que sucede con las tribulaciones o con el sufrimiento. Pablo dice, sino que también nos gloriamos, nos alegramos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a producir esto, hermanos, paciencia. Y la paciencia, carácter, cosa que a todos nos hace falta, a todos. Y tú tienes aquí 80 años también, con todo respeto te lo digo. Pero si tú tienes 15, con más razón. Carácter probado, porque ¿a dónde te va a llevar el carácter probado? A la esperanza verdadera, hermanos. A caminar en este mundo con la esperanza no en lo que sucede en tu trabajo o en tu economía o en tu familia, sino en la esperanza a la cual has sido llamado, una esperanza viva que está reservada en los cielos, una herencia que está reservada para ti y para mí, mientras caminamos no recibiendo lo que tú mereces aquí. Muchos de ustedes tal vez no han recibido en su carrera profesional o de trabajo el ascenso buscado, el mérito atribuido para ti. Yo te quiero decir, pon tu esperanza en el Señor, con la gracia que Dios te da, porque Él todo lo ve. Él es tu pastor y Él es el guardián de tu vida. Dice el versículo 25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas. Nosotros, así andábamos, hermanos, así de bonitos como nos vemos hoy el domingo, ¿verdad? Pero antes de Cristo, a lo mejor andamos igual de bonitos en lo exterior, pero andábamos descarriados. Pero ahora, dice Pedro, han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. ¿Y sabes cómo nos hizo el Señor volver a nuestro pastor y guardián de sus almas? Cuando el Padre envió a uno que estuvo dispuesto a soportar lo insoportable por amor de nosotros. Así llegamos al pastor. No lo buscamos, no estábamos buscándolo, Dios nos buscó a nosotros y nos reveló que Él hace 2000 años había enviado a un siervo del cielo, a un siervo sufriente para darnos vida. Él es el pastor que te dice esto, hermano. Yo sé que te va a sonar de dónde vienen estas palabras. Él es el pastor que en tu trabajo te dice, aunque pases por el valle de sombra de muerte. No te está diciendo, te voy a sacar del valle de sombra de muerte. No, dice, aunque pases, no temerás mal alguno porque yo estoy contigo. Esas son las palabras que tú en esta mañana tal vez necesitas escuchar de tu pastor. No de nosotros, sino del pastor de pastores, que dice, mi vara y mi cayado te infunden aliento. Ahí en medio de la sombra laboral, ahí en medio de la sombra del cansancio, de la frustración, de la herida, nuestro pastor nos recuerda hoy, yo estoy contigo, tú eres mi oveja, yo te fortalezco, yo te acompaño, yo te consuelo, yo te aliento y lo hago en medio del valle, no necesariamente sacándote de él, porque es a través del sufrimiento que voy a transformar tu vida. Cristo es nuestro pastor y Cristo es nuestro guardián, hermanos. ¿Sabes lo que quieres decir guardián? Es el supervisor más alto. Es el administrador que todo lo vigila. Cuando tú piensas que tu jefe en este mundo no ve todo lo que tú haces o se atribuye el mérito, piensa, tú tienes un pastor que te cuida y tienes un guardián arriba de todos tus jefes que vigila todo, que juzga todo. Encomienda tu vida a Él. Para ese Cristo, hermanos, es que nosotros trabajamos. Y a ese Cristo es a quien nosotros seguimos. Amén. Vamos a orar.